El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Quiero compartirte en esta mañana el título ¿Qué legado estoy dejando a mis hijos? Y quisiera leerte lo que dicen las escrituras en Jueces 2:10 y dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, pues que esa generación ya había muerto, y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo que me permites compartir tu palabra. Te ruego que pueda edificar a cada uno de los que la están escuchando como edificó mi vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como te decía, el título es ¿qué legado yo estoy dejando? En esa porción de las escrituras que acabamos de leer, dice que cuando esta generación murió, la generación que le siguió dice que no conocía a Jehová. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué les estás enseñando a tus hijos en cuestión a lo espiritual? ¿Qué legado les estás enseñando a tus hijos de Dios? ¿Qué les estás enseñando? ¿Cómo conocer a Dios? Porque aquí esta generación, la que había muerto, se había conocido a Dios, había conocido su poder, sus maravillas, pero sabes, esta generación que le siguió no conocía, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, no conocían absolutamente nada de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a los servicios y comenzamos a tener una relación personal con Dios, pero en ocasiones nosotros no les enseñamos eso a nuestros hijos, no les enseñamos a orar, no les enseñamos a leer la palabra. En ocasiones me ha tocado escuchar a papás donde sus hijos son adolescentes y ellos dicen, no, pues ellos ya saben, ellos deciden, ellos saben si buscan a Dios o no, yo ya les dije o ya les di como las bases, ya ellos decidirán si lo hacen o no lo hacen. Pero sabes algo, una característica muy peculiar en la adolescencia, en la juventud, pues es que los chavos no saben qué es lo que quieren. Y es necesario que como padres los encaminemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces están de buenas, a veces están de malas, se la pasan durmiendo todo el tiempo. Es un proceso en el cual están creciendo y donde sus emociones están al full. Entonces, no hay como una madurez en ellos. Entonces, obviamente, hay muchos adolescentes que en esa etapa dicen, yo no quiero saber nada de Dios, a mí me aburre ir a la iglesia, etcétera. Entonces, a veces como papás no los instruimos, no les enseñamos, no les estamos dejando un buen legado a nuestros hijos de conocer a Dios. Sabes que estas últimas generaciones que se han levantado de jóvenes, de adolescentes, no les gusta orar, les aburre ir a la iglesia, se duermen en la oración. Yo me acuerdo que cuando mi mamá nos llevaba a la oración, pues nosotros teníamos que estar ahí sentaditos, o sea, no éramos como los niños, ¿no? de ahora, que tienes que traer todos los juguetes para que los tengas entretenidos. La verdad es que mi mamá siempre nos enseñó y nos decía que a la casa de Dios se iba a orar, y aunque éramos chiquitos, pues mi mamá siempre nos decía, levanta tus manos. Yo me acuerdo que a mi hermano y a mí en el tiempo de la alabanza, cuando había una canción que decía, me postro ante tu presencia, ella nos decía, póstrense, nos enseñaba cómo hacerlo. Cuando una canción hablaba sobre danzar, ella de igual manera nos decía, vamos a danzar, tienen que aprender a hacerlo con inteligencia, ¿no? Es decir, que lo que estamos cantando, yo lo expreso con mi cuerpo. Entonces fue algo que ella comenzó a enseñarnos mucho. Me acuerdo mucho que cuando orábamos con ella, a mi hermano y a mí,
pues sí nos cansaba un poquito porque mi mamá ora mucho y eso es una bendición. Ahora yo, bueno, obviamente ya lo entiendo de esa manera, pero cuando éramos adolescentes, pues para nosotros era bien pesada y siempre así como que medíamos el tiempo y decíamos, ya se tardó un buen, ¿no? Y como que ya de repente nos hacíamos los dormidos para que ya le cortara la oración y igual nos decía, ya despiértense, estamos orando. Pero todo eso, hablando de mí personalmente, de lo que mi mamá marcó en mi vida, es que ahora yo siempre que pasa cualquier situación, yo he aprendido a refugiarme en Dios, yo he aprendido a descansar en Dios, yo he aprendido a poder acercarme a Dios, a que no sea el Dios de mi mamá, sino mi Dios personal. Y muchas veces a ti que me estás escuchando, es lo que pasa, que nuestros hijos conocen al Dios o medio conocen al Dios de sus padres, pero no tienen una relación personal con Dios, no le conocen a Él, sino simplemente pues vienen a la iglesia porque pues se les obliga o porque no les queda de otra, pero no han aprendido a conocer de Dios. Es bien importante esto y quiero mencionarte brevemente 2 ejemplos. Abraham era un hombre de fe y cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Abraham, si hay algo que caracteriza mucho a Abraham, es su fe. Y quiero hacerte notar que cuando habla de que Isaac era un muchacho, Isaac no era un adolescente. Pues los estudiosos de la Biblia pueden calcular que Isaac tenía entre 20 y 30 años de edad. Entonces, cuando ellos suben para ofrecer el sacrificio, que en este caso era Isaac, cuando Isaac le pregunta, papá, pero pues veo todo, ¿no? Veo la leña y a dónde va a ser el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham muy sabiamente, y un hombre que conocía a Dios, le dice, Dios lo va a proveer. A pesar de que él sabía que el sacrificio era su hijo. Entonces, para este punto, Isaac todavía no sabía que él era el sacrificio. Pero cuando comienza, dice la Biblia que Abraham comenzó a atar a Isaac. ¿Sabes una cosa? Isaac, ya para ese punto, él ya sabía que él era el sacrificio. Ya se estaba dando cuenta de que a quien iba a sacrificar a Abraham era él, a su propio hijo. Pero sí te quiero hacer resaltar esta parte, porque normalmente nos enfocamos en la fe de Abraham. Y claro que fue un hombre de fe, pero también nos deja ver que el legado que le estaba dejando a Isaac era precisamente un hombre que le creía a Dios, porque Isaac tenía la edad suficiente como para haberle dicho a su papá, ¿sabes qué? No, yo no quiero hacer el sacrificio, yo no quiero que tú me sacrifiques, yo me voy de aquí. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo porque cuando Isaac le dijo, papá, yo veo todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y cuando él se dio cuenta de que él era el sacrificio, bien se pudo haber ido y no quedarse. Pero su papá le dijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y Dios mostró y recompensó en gran manera la fe de Abraham. Y no podemos dejar de mencionar la fe de Isaac, porque también Isaac le creyó a Dios. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Imagínate, trato de pensar en la expresión de Isaac al ver al corderito que estaba ahí atado para ser sacrificado y cómo Dios proveyó ese sacrificio. Todavía yo creo que esto aumentó la fe de Isaac y podemos ver que su padre le estaba enseñando no solamente con palabras, sino también con hechos. Muchas veces nosotros como papás, cuando pasamos por una situación difícil, ¿qué hacemos? Lo primero a veces es enojarnos con Dios, o nos enfadamos y decimos, es que ¿por qué estoy pasando por esto? Y es que, o comenzamos a ver muchas salidas, y sabes, nuestros hijos nos observan, ven nuestras reacciones en los momentos de enfermedad, ven nuestras reacciones en los momentos de escasez,
ven nuestras reacciones en cada momento que estamos pasando. Y si tus hijos ven que tú te refugias en Dios, que tú lloras con Dios, que tú te desahogas con Dios, que tú tienes fe en Dios, aunque no se los digas, pero si ellos te observan, ellos van a imitar. Y esto es parte de un legado que nosotros dejamos como papás, y es importante enseñarlos a amar a Dios. Tómate tiempo con tus hijos para enseñarlos a orar. Híncate con ellos, enséñales cómo se lee la Biblia, y si son muy pequeñitos, ponles caricaturas de la Biblia, y eso va a empezar a crear en ellos ese amor por Dios, esa búsqueda por Dios. Y mientras ellos vayan creciendo más, pues van a hacer a Dios ese Dios personal, no solamente el Dios de sus papás, sino ese Dios suyo, ese Dios personal. Y por ejemplo, también en la Biblia nos habla de Elí. Elí era un sacerdote y que tenía sus 2 hijos, y nos habla la palabra de Dios que sus hijos hacían lo malo. Sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Y sabes, a pesar de que Elí servía en la casa de Dios, a pesar de que Elí conocía la ley, a pesar de que Elí servía al Padre, sus hijos no lo conocían. No sabían el respeto que se le tenía que dar a Dios, la santidad que esto implicaba, y andaban haciendo cosas malas, y Elí no se los enseñó, Elí no los detuvo, les llamó la atención, pero fue así como de: ay, hijitos, pues es que he escuchado que han hecho esto, ya no lo hagan más. Estoy parafraseando, está bien, pero de alguna manera lo expresó así. No los detuvo, no les enseñó a amar a Dios, y las consecuencias, pues por andar haciendo cosas malas, es que estos jóvenes murieron. Pero ¿sabes? Porque Elí no se tomó ese tiempo de poderles enseñar a conocer a Dios, a un Dios real. Y en el caso del primer pasaje que leímos en Jueces, fue de la misma manera. Esta generación que amaba a Dios murió, y la otra no le conoció. Ahorita estamos viviendo tiempos bien complicados, donde los jóvenes son muy fríos espiritualmente, donde no se apasionan por Dios. Pero gran parte de esto es porque nosotros como papás no hemos tomado el lugar que nos corresponde de enseñarles, de poner cimientos en sus vidas, de poner ese fundamento principal que es Jesucristo, y de tomarnos el tiempo, amados, no solamente cuando están chiquitos, sino también cuando están grandes, y aun cuando a lo mejor ya están jóvenes o adolescentes, y a lo mejor te va a costar más trabajo. Eso no quiere decir que no lo dejes, ¿no? De que, ay, no, pues él ya no quiere nada, pues ya que se las arregle solo. No, al contrario, nunca es tarde, papitos, para poder enseñar a nuestros hijos y dejarles un buen legado. Yo quiero cerrar esto diciéndote que la maldad va a crecer, que los tiempos se están poniendo más complicados, más difíciles, y nuestras generaciones están viviendo en épocas donde cada día el pecado ha aumentado mucho más. Y yo creo que cada uno de nosotros como papás deseamos que cuando esto pase, o si les toca a nuestros hijos puedan refugiarse en Dios, nuestros hijos puedan decir: mis padres me enseñaron que Dios está conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y que cuando formen sus familias y pasen por situaciones difíciles, ellos puedan tomarse de la mano de Dios y decir: no estamos solos, porque mis padres me enseñaron que Dios nunca nos va a dejar. Yo quiero poner esto en tu corazón, que medites en esto, pero principalmente que cada uno de nosotros como papás lo pongamos por obra, porque tú no sabes lo que les pueda pasar a tus hijos. A veces quisiéramos que no vivan nada malo, pero quizá no va a ser así, y yo creo que cada uno queremos que la situación que ellos pasen en donde estén
siempre puedan tener esa fe que tuvo Isaac, que a pesar de la condición en la que él se encontraba atado y a punto de ser sacrificado, él confió en Dios porque fue lo que vio en su padre Abraham. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por lo que tú nos enseñas como padres a poder enseñar a nuestros hijos tu palabra, Señor, y amarte por sobre todas las cosas. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.